Para todos los que hemos admirado a lo largo de los años la figura de Juan Ignacio Blanco, nos vemos en la obligación de rendirle homenaje por haber dedicado en cuerpo y alma su vida a resolver y exponer a todo lo que realmente ocurrió en Alcácer, eso sí, sin quitarle mérito al resto de las familias, investigadores y a Fernando García. Nuevamente hemos mejorado en la medida de lo posible una entrevista de hace tiempo, incluyendo lo que serían las preguntas más importantes o más directas al caso. Gran parte viene relacionado con el contenido de su libro, el sumario oficial y el sumario B, que ellos realizaron de forma paralela y que poco a poco iremos publicando los capítulos de su libro ¿Qué pasó en Alcácer? Para todo aquel que nunca lo haya leído o escuchado. No se olviden de darle un like a este vídeo, hacerte suscriptor si valoras nuestro trabajo, hacer una pequeña donación haciéndote miembro del canal o con supergracias. Preguntas y respuestas sobre aquella fatal tarde en Alcácer sobre Miriam, Toñi y Desiree. ¿Qué pasó aquel 13 de noviembre de 1992? Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es que ese día fatídico, viernes 13 de noviembre del 92, lo que iba a ocurrir es una de esas desgracias que, como tú has dicho perfectamente, no solamente han dejado marcadas a las familias de las víctimas, a sus amigos y conocidos, sino a todo un pueblo y también, por qué no decirlo, a todo un país como España. La verdad es que a veces nos olvidamos de este momento tan absolutamente brutal, que es el de una familia que está sentada a la mesa esperando para empezar a cenar, y que el padre se dedica a mirar constantemente el reloj y comprobar que su hija, que tenía que estar ya hace un rato en casa, no llega y llega. Esa sensación que cada vez va aumentando el nerviosismo ocurrió en tres familias de un pequeño pueblo valenciano, Alcácer, un pueblo de menos de 1000 habitantes, donde una desaparición era algo absolutamente impensable y un hecho que no había ocurrido nunca. La realidad es que empezaron a pasar los minutos a partir de las 9:30, 10 menos cuarto, que las niñas tendrían que haber estado ya en su casa. Los padres empezaron a ponerse nerviosos. Antes de las 11 de la noche ya habían comenzado a sonar los teléfonos en las distintas casas, puesto que tanto los padres de Miriam como los de Toñi como los de Desiree sabían que las tres habían salido juntas y ninguna había aparecido, y empezaron a entrelazarse esas llamadas de los unos a los otros para ver si su hija había llegado. Cuando comprobaron las tres familias que pasadas las 11 de la noche no habían llegado las niñas, pues inmediatamente tomaron una resolución que quizás no nos parezca la normal, pero que en un pueblo es lo que se suele hacer, que es salir de casa e ir al ayuntamiento. Ir al ayuntamiento como buscando un refugio, como buscando un lugar donde alguien te va a apoyar o donde alguien te va a ayudar a saber qué es lo que realmente ha ocurrido. Y si estamos hablando ya prácticamente de la medianoche, pues alrededor de esa hora de las 12 de la noche, pues prácticamente había ya más de 50 vecinos que estaban a las puertas del ayuntamiento comentando nerviosos entre todos ellos, intentando pues pensar qué es lo que podía haber ocurrido, pero algunos ya estaban intentando comenzar algo que duraría durante 75 días, y que era buscar a Miriam, Toñi y Desiree, que ya siendo la hora que era y conociéndolas, porque quizás también lo más importante de todo esto, y a veces nos olvidamos, es conocer el carácter de las niñas y también la forma de ser y la forma de vivir de sus familias. Los que las conocían y sobre todo sus familiares sabían con absoluta seguridad que las niñas voluntariamente no habían desaparecido, que no se trataba, como oficialmente querían hacernos creer a todos los españoles, de una fuga voluntaria
simplemente una chiquillada y que al día siguiente iban a aparecer con cara compungida y pidiendo perdón. Entonces, para mí ese es el detalle, bueno, no dramático. Yo creo que es muy difícil que una familia pueda vivir una cosa más terrible que esa, que es la desaparición de una hija. ¿Qué pasó con los testimonios y los horarios? Bueno, la verdad es que es un asunto que no es nada fácil de explicar, pero quizás entendiendo el contexto en el que se realiza cada una de estas declaraciones ante el cuartel de la Guardia Civil, se puede arrojar luz. Para que todos los oyentes lo puedan tener claro, oficialmente se supone que las tres niñas salen de su casa, se reúnen en los recreativos ZAS, de allí acuden a visitar a su amiga Esther, al cabo de un rato abandonan la casa de Esther, se supone que hay dos personas que las recogen haciendo autostop y las trasladan hasta Picassent, que allí son vistas por dos vecinos de Alcácer y por una mujer que estaba asomada a la ventana y que las ve introducirse en un coche de 4 plazas. Es decir, estamos hablando del testimonio de 6 personas que supuestamente son las únicas que ven a Miriam, Toño y Desiré, y digo supuestamente porque inexplicablemente, y pese a que no existe ningún otro documento en el sumario de ninguna toma de declaración a ninguna persona, a mí me consta que la Guardia Civil realizó más de 200 entrevistas a personas diferentes, pero de esas entrevistas no hay documento alguno en el sumario y por tanto nada que las refleje oficialmente. Luego también hay que entender una cosa, es decir, las niñas desaparecen el día 13 y la primera declaración que se toma en el cuartel de la Guardia Civil a una persona que las haya podido ver, en este caso a Francisco José Hervás y a su novia María Luz López García, que son las dos personas que supuestamente recogieron a las niñas cuando estaban haciendo autostop a la salida de Alcácer y las trasladaron hasta la gasolinera Marí, ya en Picassent. Esta declaración se toma el día 19, curiosamente, a la 1:10 de la tarde. Es decir, 6 días después de la desaparición de las niñas. Al día siguiente, día 20, se toman 3 declaraciones diferentes a José Antonio Cano Yácer y a Francisco Antonio Soria Chabeli, incomprensiblemente, porque tiene que haber algún error en los documentos. Les toman declaración a los dos a las 19:30 horas, aunque a cada uno se les toma declaración de forma individual ese día 20. Y posteriormente, a las 8:30 de la tarde, toman declaración a Esther. Y al día siguiente, ya día 21, es decir, 8 días después, toman declaración a Dolores Badal Soria, la mujer que es la que ve a las niñas supuestamente subirse en un coche pequeño blanco en el que iban 4 personas. Esto, en primer lugar, ya sorprende y llama poderosamente la atención, porque lo lógico y lo normal es que al día siguiente de ocurrir los hechos, o como muy tarde, 2 días después, pues se hubiera tomado declaración a estas personas. Sin embargo, estamos hablando de que se tardó 6 días, 7 y 8 días en tomar declaración a los únicos testigos oficialmente que hay de los hechos. Pero también nos encontramos con que, si uno lee las declaraciones que hacen los 3 familiares que acuden a presentar la denuncia, don Fernando García, en el caso de Miriam, la madre de Desiré, y la madre de Toñe, realizan una declaración que, si uno lee las declaraciones, pues parece que son absolutamente idénticas, salvo la descripción de las ropas que llevaban puestas cada niña. Es decir, ya había una decisión oficial
de que textualmente, según consta en las 3 declaraciones, pues la niña salió del domicilio a las 7 de la tarde del día de ayer, 13, junto con las 2 amigas, con el objeto de ir a una discoteca denominada Color de esta localidad de Picassent por celebrar una fiesta en la misma para los estudiantes del instituto de la localidad de Picassent. ¿Esto qué significa? Pues que tienen una declaración tipo que se ha rellenado y que lo único que se ha modificado es en la descripción física de las niñas que dan cada uno de sus familiares y en la descripción de las prendas de ropa. Pero aquí ellos ya deciden que las niñas han salido a las 7 de la tarde de su casa. Algo que evidentemente resulta como mínimo absolutamente difícil por una razón muy sencilla, porque Miriam sale de su casa, va a recoger a Desiree, a la suya, que hay una distancia andando considerable, y cuando ya están las 2 juntas, pues se van a buscar a Toñi, que vive precisamente en la otra punta del pueblo, con lo cual es absolutamente imposible que las niñas pudieran salir las 3 a la misma hora de su casa, cosa que lógicamente viene dada simplemente porque la Guardia Civil tiene una declaración tipo sobre la hora de salida de las niñas y la dirección que ellas iban a tomar. Luego nos encontramos con esas grandes diferencias que tú planteas si simplemente analizamos las declaraciones de cada uno de los testigos. Pues según la madre de Esther, oficialmente salen de casa de Esther a las 6 menos 10, según Esther salen a las 8:20 de su casa, es decir, 1 hora y media de diferencia, según la madre y según la hija. Según Francisco Antonio Soria Chorelli, él las ve a las 8 menos cuarto, a la altura del ambulatorio de Alcácer, mientras que Cano Yacer las ve a las 8:20, según su propia declaración, y según las declaraciones de Francisco José Herbás y María Luz López García, que son los que las van en coche, pues es a las 8:15 de la tarde cuando las recogen. Cuando uno evidentemente comprueba estas grandes divergencias, porque no hay 2 personas que hablen de la misma hora, tanto de salida de casa de las niñas como de casa de Esther, como en el momento en que desaparecen en la calle principal de Picassent, pues a uno lo que realmente más le sorprende es decir cómo la Guardia Civil no aclaró exactamente y no realizó una exacta cronología de los hechos ocurridos aquella tarde. Es decir, cualquiera sabe que una desaparición, lo más importante es investigar las 24 horas anteriores a esa desaparición, porque es cuando realmente se pueden encontrar más pistas sobre lo que ha podido realmente suceder. Pero aquí nos encontramos con un sumario y un procedimiento en el que no queda en absoluto claro, no ya a qué hora desaparecieron o pudieron ser secuestradas las niñas, sino no queda en absoluto claro ni a la hora en la que salieron de su casa, ni a la hora en la que de alguna manera salieron de casa de Esther. Todo esto que deja absolutamente claro, pues que evidentemente uno no se puede fiar de los documentos obrantes en el sumario en torno a la desaparición. Y además es que no hay más que esto. Es decir, lo sorprendente es que cuando don Fernando García accedió al sumario, y accedió al sumario casi 4 años después, cuando el procedimiento ya estaba cerrado y pendiente únicamente del acto de juicio contra Miguel Ricard, pues pudimos comprobar cómo no había documento alguno de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil durante esos 75 días que las niñas estuvieron desaparecidas. Se puso el hecho en conocimiento del juzgado y el juzgado instó a la Guardia Civil para que remitiera todos aquellos documentos relativos a las investigaciones llevadas a cabo en esos 75 días. Allí, posteriormente, la Guardia Civil remitió, puedo equivocar, que no recuerdo exactamente, pero luego eran más de
de 300 folios de supuestas investigaciones que se habían realizado, incluso tomas de declaración a numerosas personas, pero ninguna de ellas, salvo las personas que hemos citado, las vieron aquel día, algo que es absolutamente ilógico, porque a las niñas aquel día pues las vieron innumerables personas, fundamentalmente en los recreativos ZAS, donde ellas estuvieron un buen rato y fueron vistas por un gran número de vecinos. Y luego, como es lógico y normal, a lo largo de ese recorrido que hicieron, tanto Miriam para ir a recoger a Desiree y luego las dos juntas para ir a casa de Tony, donde prácticamente tienen que recorrer todo el pueblo, pues indiscutiblemente las tuvo que ver muchísimas personas. Sin embargo, carecemos de datos, salvo los que luego tanto don Fernando García como yo hemos ido averiguando a base de entrevistar nosotros a la gente. Pero en lo que hace relación precisamente pues a esa cronología oficial, nos encontramos con que es un auténtico batiburrillo de horas en las que absolutamente nadie se pone de acuerdo y que desde luego inducen a pensar que ninguno de ellos probablemente pues esté diciendo ni la hora aproximada en la que las niñas desaparecieron. ¿Las niñas salieron más veces aquella tarde? ¿Cómo surge la teoría de ir a Color? Bueno, yo es que no es que esté convencido, estoy absolutamente seguro que las familias no tenían ningún conocimiento de ese hecho en absoluto, y que las familias se limitaron, las tres personas que fueron a realizar la denuncia, pues a firmar el documento que les ponía delante la Guardia Civil. Yo no tengo absolutamente claro con don Fernando García, con el que he compartido muchos años de investigación y con el que he llegado a compartir su casa durante muchos meses viviendo con su familia, que él en ningún momento tenía claro absolutamente nada de que pudieran ir a ninguna discoteca, y él lo ha negado constantemente y siempre se ha opuesto a cualquier comentario al respecto de que las niñas fueran a Color. Yo me reía con don Fernando cuando le decía, pues aquí está el documento en el sumario que tú dices que iban a Color. Y te explica, yo voy a presentar la denuncia al cuartel de la Guardia Civil, y yo lo único que les digo a las personas del cuartel de la Guardia Civil es que mi hija ha desaparecido, me piden la descripción de las prendas de ropa que llevaba, que me había escrito Matilde para que yo se lo dijera, y les di una descripción física de mi hija. Y eso fue lo único que yo hice. Entonces, claro, si en el caso de Fernando, evidentemente, él no comentó en ningún momento en su declaración que las niñas iban a Color, pues exactamente igual me consta con absoluta certeza que la madre de Tony no hizo el menor comentario tampoco al respecto, y en el caso de la madre de Desiree no lo puedo aseverar porque no he podido hablar nunca con ella en este respecto, pero lo que yo simplemente entiendo es que desde ese primer documento oficial, que es el primer documento oficial de la desaparición, que es la denuncia de los tres padres, pues indiscutiblemente el relato de los hechos es obra pura y dura de la Guardia Civil, que es quien dice que las niñas salieron a las 7 de la tarde y que junto con las otras dos pues se dirigían a la discoteca Color a una fiesta de instituto. A mí además me gustaría dejar absolutamente claro que la fiesta de instituto que se celebraba en la discoteca Color es una fiesta de estas que se suelen dar, en las que los alumnos contratan la discoteca y venden las entradas para recaudar fondos para un viaje de fin de estudios. Evidentemente durante toda la semana anterior pues a las niñas les estuvieron dando la lata todas sus conocidos y conocidas para intentar venderles las entradas para acudir a la discoteca, entradas que ellas no compraron en ningún momento porque no tenían en ningún momento previsto ir a la discoteca. Luego, como tú muy bien has dicho, yo he recibido información de distintas personas que las vieron aquella tarde en los recreativos y todas tienen claro que en ningún momento ellas hablaron de ir a la discoteca, y muchísimo menos, lógicamente, ya a esas horas, porque si no
como he dicho anteriormente, pues hubieran comprado la entrada con antelación suficiente. Y como ha quedado claro por el comentario que tú has hecho, las niñas iban sin dinero. Entonces es absolutamente ilógico que sin dinero para poder acudir a la discoteca, pues pretendieran ir a la discoteca. Yo, desde mi punto de vista, lo que se está aquí sembrando inicialmente, y por eso se tarda tanto tiempo en tomarles oficialmente declaración, es simplemente el primer paso de esta versión oficial. ¿Por qué ir a la discoteca Color? Pues es muy sencillo. Es decir, las niñas, que todavía eran muy niñas, es decir, estamos hablando de que 2 de ellas tenían 14 años y la otra 15, pues lógicamente no es que hicieran una vida muy dispersa, ni muchísimo menos. Eran unas niñas muy controladas familiarmente, es decir, las familias estaban muy pendientes de ellas, y la libertad de movimientos que tenían eran salir de su casa e ir a casa de una de sus amigas o a los recreativos sin Alcácer, que era, pues, punto de reunión de los adolescentes de la localidad. Y como algo especial, los sábados, y algunos sábados, no todos los sábados, que era el único día que abría la discoteca Colo, pues acudir a la discoteca Colo, que era una discoteca de las denominadas light, es decir, una discoteca para menores. Entonces, indiscutiblemente, si las niñas no las han podido secuestrar de los recreativos porque está en una calle muy céntrica y está siempre lleno de gente en los alrededores, y de chavales y jóvenes apoyados en los coches, pues indiscutiblemente las niñas, si no estaban en ZAS, solamente podían ir a un sitio, que es a Color. Si no van a Color, ¿dónde van a ir? Pues evidentemente es que si no hubieran ido camino de Color, pues la investigación tendría que haber girado completamente y haber investigado a dónde podían haber ido las niñas. Eso evidentemente pues implicaba tremendos problemas para la investigación, porque había que hacerse muchísimas preguntas. Es decir, las niñas, si hacían algo anormal en su vida, que sería no ir a ZAS o no ir a Color, pues evidentemente implicaba abrir numerosas vías de investigación que, sin embargo, bueno, desde que corrió el mito, rumor bulo de que el lugar a donde iban las niñas cuando desaparecieron era la discoteca Color, pues de alguna forma se cerraron completamente cualquier otra vía de investigación y se centraron única y exclusivamente en que durante alguna parte de ese recorrido entre Alcácer y Picassent y la discoteca Color, pues las niñas podían haber sido secuestradas. ¿El mito de ir a Color surge en casa de Esther? Bueno, la realidad de todo esto es que Esther, que la verdad no se encontraba bien de salud, pues llevaba una temporada larga que su madre no la dejaba salir sola de casa, y las 3 niñas acuden a visitar a Esther para intentar convencer a su madre de que la deje salir con ellas. Entonces, lógicamente, el hecho de decir de dónde proviene el que Esther luego en su posterior declaración sea la que diga que van a ir a la discoteca Color, yo estoy absolutamente convencido de que esto proviene nuevamente de la declaración que Esther firma en el cuartel de la Guardia Civil, y que yo no estoy convencido, ni muchísimo menos, que se corresponda a la realidad de lo que ella dijo. En primer lugar, por un detalle absolutamente fundamental. Es decir, si es cierto, como dice Esther, que las niñas salieron de su casa a las 8:20 y a las 9:30 tenían que estar de vuelta en su casa, resulta absolutamente ilógico que con un espacio de 1 hora y 10 minutos las niñas fueran a trasladarse sin medio de locomoción hasta otro pueblo cercano, como es el pueblo de Picassent,
ir y entrar a la discoteca, pagar una entrada sin dinero porque no llevaban dinero y poder regresar a su casa a las 9:30 de la noche. Eso es absolutamente imposible de hacer. ¿Cómo es imposible de hacer? Pues indiscutiblemente aquí ya tenemos que tener claro que entonces Esther tuvo que equivocarse lógicamente con la hora a la que ella presta en ese momento declaración y dice que las niñas salieron de su casa, que fueron las 8:20 de la noche. El detalle evidentemente queda absolutamente descuadrado en esta situación. Yo lo único que tengo claro es que Esther, cuando acude al cuartel de la Guardia Civil 7 días después de la desaparición de las niñas a prestar declaración, pues se limita a hacer lo que hacen todas las personas que prestan declaración en un cuartel de la Guardia Civil, que es contestar a las preguntas que les hacen y al final, antes de levantarse, firmar el documento que ponen a su disposición. Lo que pone el documento y lo que uno dice, pues evidentemente la lógica es que las transcripciones tendrían que ser así, pero todos sabemos que evidentemente pues no se producen así, como te he comentado antes con la declaración de las 3 familias, diciendo las 3 que salieron a las 7 de la tarde. Y después es imposible que salieran a las 3 o las 7 de la tarde de las mismas casas, porque no pudo suceder, porque la una fue a buscar a la otra y las otras 2 fueron a buscar a la una, con la cual las diferencias horarias pues tendrían que ser más grandes. Entonces, lo único que sabemos es que Collor surge en los documentos de la Guardia Civil. Lo que yo no tengo constancia fehaciente es que esto haya surgido, en primer lugar, ni porque las familias lo hayan comentado, que las familias, desde luego, las 2 con las que yo he hablado en innumerables ocasiones me han dicho que ellos nunca dijeron que las niñas iban a Collor. Y en el caso de Esther, yo considero que es exactamente lo mismo, sino que simple y llanamente las niñas tenían que acudir a algún sitio, es decir, cuando salen de casa de Esther tendrían que ir a algún lugar. Entonces, la forma más lógica de aclarar cuál es el lugar de destino, porque es el único lógico al que hubieran podido acudir, es a la discoteca Collor. A partir de ese momento, pues evidentemente entre la campaña más de desinformación que de información que hacen los medios de comunicación en aquellos momentos, pues desde un principio se graba en la opinión pública española la idea de 3 niñas que van camino de una discoteca y a mitad de camino son secuestradas. Y es el primer paso para colocar la versión oficial. Pero yo estoy convencido, por intentar aclarar el punto al máximo extremo, que ni Esther ni las familias en ningún momento manifestaron que las niñas fueran a dirigirse a la discoteca Collor, sino que ese es un planteamiento que hace directamente la Guardia Civil. ¿Qué pasó con la llamada de Miriam? ¿Se hizo desde casa de Esther? Bueno, antes que nada, y te agradezco que me des la oportunidad de aclararlo, yo cuando he comentado determinados aspectos de este día de la desaparición en algún lugar, como desgraciadamente me veo sometido todavía, 21 años después, a innumerables presiones de todo tipo, a la amenaza de vivir en libertad condicional. Y por qué no decirlo, pues indiscutiblemente si me meto donde no me debo de meter, pues hasta desgraciadamente con miedo por lo que me pueda pasar a mí y a mi familia. Yo ya dije en su momento, cuando hice esas grabaciones, lo que pasa es que luego a la hora de montarlo, pues los periodistas no lo consideraron oportuno, que yo hay veces que desgraciadamente es algo que no me gusta, porque las contradicciones hacen perder credibilidad, pero como de lo que se trata a veces es de conseguir esas finalidades, tengo que dar un paso adelante y a veces un paso atrás. Yo esto no lo puedo explicar más, pero creo que a buen entendedor pocas palabras. Entrando directamente en el tema, la llamada
de teléfono por parte de Miriam a su casa efectivamente tuvo lugar. Esa llamada de teléfono se realizó desde casa de Desiré, y la finalidad de esa llamada era, bueno, pues como a la primera no habían convencido a la madre de Esther para que las dejara salir con ellas, pues un poco la idea era decir, pues voy a llamar a mi padre para ver si nos acerca, y si mi padre nos acerca, pues ¿por qué no deja salir a mi hija? Entonces la llamada se realizó única y exclusivamente para intentar apoyar el que la madre de Desiré, la madre de Esther, las dejara salir con ellas. A mí, doña Matilde, la mujer de don Fernando García, que en paz descanse, me confirmó en innumerables ocasiones que la llamada se había producido. También me confirmó su extrañeza ante el hecho de que se hubiera producido esa llamada, porque don Fernando García a esas horas pues normalmente estaba trabajando todos los días, y no era normal que llevara a Miriam y a sus amigas a ningún sitio, pero precisamente por el hecho de que al ser una persona propietaria de una empresa con más de 80 trabajadores, pues trabajaba muchísimas horas al día, y evidentemente a esas horas de la tarde su padre normalmente no estaba en casa. Las macabras casualidades que se producen, pues efectivamente aquel día don Fernando García se encontraba mal, estaba aquejado de un proceso gripal, y había regresado a casa antes de la hora y se había echado a descansar porque se encontraba con cierta fiebre. Este hecho, pues indiscutiblemente para don Fernando García supuso y supone para él, bueno, pues como un golpe brutal en su alma y en su cerebro, al pensar que su hija había llamado para que la llevara en coche, y si él hubiera llevado a las niñas y se hubiera encontrado bien, pues a lo mejor no hubieran sucedido ninguno de los hechos que posteriormente sucedieron. Es decir, es un detalle que para don Fernando pues es como una losa que lleva encima de su corazón de forma permanente. Pero yo eso sí quiero dejarlo claro, es decir, la llamada se produce desde casa de Esther, Miriam llama a su casa, y la finalidad es simple y llanamente para intentar hacer un poco más de presión para ver si convencían a la madre de Esther para que las dejara salir con ellas aquella tarde, algo que no se produjo, y que afortunadamente, bueno, pues permitió que ahora estemos hablando de las 3 niñas de Alcácer y no de las 4 niñas de Alcácer, que era lo que podría haber sucedido si la madre de Esther le da permiso para acompañarlos aquella tarde. Después de casa de Esther, ¿a dónde fueron Miriam, Toñi y Desiré? ¿Llegaron a salir del pueblo aquella tarde e ir a Valencia? Bueno, después de innumerables investigaciones, yo llegué al absoluto convencimiento, y así lo han demostrado las personas con las que he podido hablar y los documentos que yo he podido ver, que las niñas tenían un plan premeditado aquella tarde, y era acudir a Valencia en compañía de una mujer que era quien las iba a desplazar en su vehículo, por un motivo muy concreto, y era porque estaban preparándole una fiesta al padre de Desiré. El padre de Desiré se encontraba en aquellos momentos aquejado de una enfermedad terminal. De hecho, falleció muy pocos meses después de la desaparición de su hija, y Desiré tenía por su padre una auténtica pasión. Era una chica que su padre lo era todo para ella en su vida, aunque las relaciones con su madre eran un poquito más tensas, las lógicas entre una chica adolescente y su madre. Con su padre
era auténtica pasión lo que tenía, y además como ella era una persona tremendamente cariñosa, era una persona que siempre que se la veía estaba abrazada a su padre, haciéndole caricias, haciéndole mimos, dándole besos. Y lo único que estaban era preparándole una pequeña fiesta, y le iban a comprar pues un detalle para de alguna forma, bueno, pues conmemorar esta fiesta que le quería dar Desiree, y en la que le estaban ayudando sus amigas. Entonces esa era la única planificación que tenían. Era algo que tenían previsto hacer desde hacía tiempo, pero que esa misma mañana esta mujer desconocida es la que se pone en contacto con una de ellas y les dice que esa tarde, si les viene bien, pues que las puede acercar a Valencia a hacer el recado ese que tenían que hacer. Entonces las niñas no van a la discoteca Color, y las niñas lo que van es a Valencia a comprar un regalo para el padre de Desiree, para la celebración de esta fiesta. Es decir, la que iba a comprar el regalo era Desiree. Me consta que Miriam le había prestado algo, porque Miriam era la que más dinero llevaba generalmente, pero porque aparte de que su familia era la que económicamente estaba mejor de todos, pues Matilde era una mujer muy desprendida, y Miriam siempre tenía un dinero, entre comillas, para comprarse los caprichos que quisiera, aunque pese a eso era una chica perfectamente educada en todos los sentidos, y que no malgastaba ni muchísimo menos, pero era la que tenía algo más de dinero a su disposición. Entre lo que tenía ahorrado Desiree y el dinero que le había prestado Miriam, pues efectivamente, claro que llevaban dinero para realizar la compra de este regalo. Pero claro, como evidentemente estamos hablando de que aquí parece que las cosas están metidas con un calzador en una horma que han decidido que es la que oficialmente tiene que ser. Es decir, las niñas tienen que ir a Color y las tienen que secuestrar a mitad de camino, y evidentemente, bueno, pues tienen que ir sin dinero. Eso es lo que la versión oficial desde el primer momento plantea, y todo se tiene que ir acotando en función de eso. Pero a mí me consta fehacientemente que Desiree salió con el dinero que ella tenía ahorrado y el que le había prestado a Miriam, precisamente para ir a Valencia a comprar este regalo. ¿Mintieron entonces algunos testigos oculares? Oficialmente a los primeros que se les toma declaración en el cuartel de la Guardia Civil es a Francisco José Herbás y a su novia María Luz López García, que les toman declaración el día 19, 6 días después de ocurrir los hechos. Para quienes no lo conozcan, estas dos personas declaran que justo a la salida de Alcácer, donde hay un semáforo, en que es el que abre paso a la intersección para la carretera que se dirige camino del cercano pueblo de Picassent, pues estas dos personas manifiestan que recogen a las 3 niñas allí y las llevan hasta la gasolinera Marí, que está a la entrada prácticamente de Picassent. Aquí hay que dejar claro varios detalles que son muy importantes en relación a la declaración que prestan estas dos personas. En primer lugar, son las dos primeras personas que oficialmente hablan de la discoteca Color. Tú que antes me decías quién hace referencia a la discoteca Color. Pues los dos, prácticamente lo único que están de acuerdo en su declaración es que las niñas, cuando las llevaban en el coche, en la parte de atrás, y se dirigían hacia la gasolinera, pues les habían dicho que a ver si las podían acercar hasta la discoteca Color, que iban allí a una fiesta del instituto.
y los dos dejan claro que se acuerdan perfectamente del detalle ese de la discoteca Color y la fiesta de instituto. Es algo como que estuviera perfectamente aprendido. Pero que él les dice que no las puede llevar hasta la discoteca porque tiene el coche que está averiado, porque le está perdiendo gasóleo y tiene que llevarlo al taller y las deja en la gasolinera Marí. Inexplicablemente no existe ningún documento de la Guardia Civil que diga que ha tomado declaración al empleado y al propietario de la gasolinera Marí para ver efectivamente, pues como es lógico, alguien tendría que estar despachando gasolina en la gasolinera y evidentemente tendrían que haber visto a Francisco José Hervás, a su novia y a las 3 niñas. Y evidentemente pues no se les toma declaración a ninguna de estas 2 personas. Yo y don Fernando García, pues con posterioridad nos hemos entrevistado no en una sino en varias ocasiones, tanto con el empleado de la gasolinera como con el propietario de la gasolinera, que en todo momento nos han dicho que ellos no vieron nunca ni a las 3 niñas, ni a Francisco José Hervás, ni a su novia María Luz López García. Luego nos encontramos con un segundo detalle, y es que evidentemente las deja en la gasolinera, pero se va a dirigir al taller que tú has citado anteriormente y que te consta por tu labor de investigación, pero inexplicablemente pues tampoco la Guardia Civil toma declaración al propietario del taller ni a los empleados para comprobar si ese día Francisco José Hervás y su novia llevaron algún coche a reparar y si lo dejaron o no lo dejaron, y en caso de haberlo dejado, cómo regresaron luego estas personas a Alcácer, algo que tampoco está aclarado en ningún momento. Pues aunque la Guardia Civil no les toma la declaración, don Fernando García y yo también fuimos a visitar a estas personas, las cuales con toda amabilidad nos contestaron todas las preguntas que les hicimos, pero para dejarnos absolutamente claro que ese día Francisco José Hervás y su novia no fueron al taller y que ese día Francisco José Hervás y su novia dejaron ningún coche en el taller. Entonces, evidentemente, si partimos de la base de que ni en la gasolinera ni en el taller nadie vio a Francisco José Hervás y su novia, lo lógico y lo normal es pensar que es que Francisco José Hervás y su novia no fueron ese día a la gasolinera Marí ni al taller a llevar el coche, y que todo esto responde única y exclusivamente a un hecho que tiene que ser muy claro, y es que estas personas van a declarar eso simple y llanamente por encargo, entre comillas, de alguien para contar unos hechos que no se corresponden con la realidad. Es más, tanto don Fernando García como yo tenemos el absoluto convencimiento, sin ningún género de dudas, que Francisco José Hervás y María Luz López García nunca vieron esa tarde a Miriam, Tony y Desiree.